Ahora le damos la palabra al ingeniero Alejandro Barrio, que se desempeña como director de la Dirección Técnica y Desarrollo Tecnológico de AISA. Bueno, buen día a todos. Liliana nos comentó recién que, bueno, si bien la obra que estamos llevando adelante ahora hoy ya es una realidad, ya, bueno, nos explicará después Marcela que ya llevamos más de 10 kilómetros de emisario dentro del río y demás. Esto empezó hace 20 años. Mi presentación tiene que ver con lo que pasó aproximadamente hace 10 años, o a partir de ese momento, que tiene que ver con el primer punto en cuestión, que es definir qué es lo que íbamos a hacer, cuál era la tecnología que se iba a aplicar, qué tipo de tratamiento se iba a aplicar, y en conjunto con el trabajo que se hizo con el Banco Mundial cuando se arrancó con la obtención del crédito y luego los equipos técnicos que comenzaron a trabajar sobre esto, se definió realizar un modelo del río para a partir de esto poder definir cuál era el tipo de tratamiento, cuál era la ubicación, la longitud de los emisarios, la longitud de los difusores y, por supuesto, la verificación que este tipo de tratamiento y este proyecto con estas longitudes y estas ubicaciones cumplía con las normas establecidas y con lo que esperábamos para lo que tiene que ver con un tratamiento de esta naturaleza. Ahí, bueno, después voy a volver sobre el tema, pero cuando hablamos de un pequeño comentario, Daniel, cuando hiciste tu presentación, para nosotros cuando nos dicen disposición, nos genera una cierta, o sea, nosotros estamos haciendo un tratamiento con una disposición adecuada de acuerdo a cómo se define un tratamiento. ¿Cómo se define? Si yo tengo que definir qué es lo que voy a hacer con determinado efluente en determinada ciudad, ¿de qué depende esa definición? Esa definición depende básicamente del cuerpo receptor, de la calidad y las características de mi efluente y del cuerpo receptor al cual yo voy a estar volcando este efluente ya tratado. En el caso nuestro, obviamente es, como todos conocemos, el Río de la Plata. El Río de la Plata básicamente tiene sus afluentes que son el Paraná, que en sus dos grandes brazos, el Paraná de las Palmas, aporta 5.000 metros cúbicos segundo, el Paranaguazú 13.000 metros cúbicos segundo, el Uruguay que aporta 5.000 metros cúbicos segundo, lo que forma nuestro Río de la Plata, nosotros llamamos río, pero más que río es un estuario, el Río de la Plata, con un caudal de entre 23 y 25.000 metros cúbicos segundo. Entonces esta primera definición que se empezó a estudiar y luego se validó con los equipos técnicos del Banco Mundial que apoyaron como la mejor solución, tiene que ver justamente y básicamente con el cuerpo receptor al cual estamos volcando. Pero claro, más allá que la charla de hoy tiene que ver específicamente con la planta y el sistema Riachuelo, cuando comenzamos a hacer los estudios y los análisis, tuvimos que estudiar en su conjunto lo que tiene que ver con el plan director de la compañía. Como Liliana nos explicaba, históricamente todo el efluente de lo que es gran parte del 90% de la concesión iba a la planta Berazategui y en este momento se toma la decisión de dividir en dos cuencas, como vemos acá, en lo que tiene que ver con la planta Riachuelo y su emisario, por un lado, y por otro lado, bueno, ahora no sé qué hizo ni a dónde fue. Está vivo,
esto es buenísimo, pero está vivo. Y lo que ven abajo es la planta Berazategui. Entonces, si queremos estudiar los efectos que puede producir este volcamiento en nuestro río, tenemos que estudiarlo en un todo, en su conjunto. Con lo cual, yo voy a hablar de los estudios de ambas plantas, porque debieron hacerse en conjunto. ¿Qué es lo que se hizo para poder producir un modelo? Lo primero que hay que hacer es recolectar datos, suficiente cantidad y calidad de datos para poder construir el modelo, luego poder calibrarlo y luego poder, a partir de ese modelo, verificar el funcionamiento y poder definir la mejor ubicación y las longitudes, etc. Esto es un poco el listado de lo que vamos a ver, que son los distintos operativos que se realizaron, toda la realización de batimetrías en la zona en estudio, ¿sí? Es decir, la profundidad, un perfil de lo que es el fondo, con una resolución de 1 kilómetro y en un área que abarca 15 kilómetros por 10 kilómetros. La instalación y la operación de 3 estaciones meteorológicas, que ya vamos a ver por qué. La elaboración de perfiles para ver la homogeneidad de la columna de agua. Tenemos que tener en cuenta que en la zona donde tenemos los emisarios, el río de la Plata en líneas generales es un río de muy poca profundidad. En la zona de los emisarios podemos hablar de 4, 5, 6 metros de profundidad. Y una de las cosas importantes a estudiar para un modelo es si en esa columna de agua, es decir, si al metro, a los 2 metros, a los 4 metros, tenemos homogeneidad, tenemos los mismos valores de calidad, si existe lo que se llama la intrusión de cuña salina, que viene del mar. Para eso se hacen los estudios que estamos comentando ahí, CTD. La instalación de equipos de medición de corriente, los famosos para los que trabajamos en estos ADSP, que son equipos que van instalados en el río y miden la velocidad y la dirección de la corriente, y la realización de campañas con derivadores. Esto es un poquito lo que vamos a ver. Empezamos por las batimetrías. Esta es la zona, voy a volver a probar. Esta es la zona, esto rojo que ven acá sería la zona de Berazategui, y acá estamos con la zona del emisario Riachuelo. Bueno, se fue para adelante, muy bien. Se recorrieron 300 kilómetros, son estas líneas que vemos acá, y luego a partir de esto se hicieron isocurvas de todo lo que es el fondo con una resolución de 0,5 metros, que es lo que podemos ver acá, ¿sí? Para esa zona. Hacemos un zoom. ¿Ven lo que yo les decía de las profundidades? Estas son las profundidades en esa zona del río. Esto es lo que se llama el sondaje, lo que uno ve en una carta de navegación. A eso hay que sumarle la altura de la marea. Cuando ustedes escuchan que el Río de la Plata tiene 50 centímetros o 1 metro, se suma a ese valor, para entender cuál es la profundidad en ese lugar. La instalación de 3 estaciones meteorológicas, este fue un consejo de los técnicos del Banco Mundial, porque en el caso particular del Río de la Plata, la meteorología cobra una importancia, para la calibración de los modelos, cobra una importancia fundamental. O sea, el Río de la Plata, que es un estuario, ya dijimos, por sus características, por sus dimensiones y demás, responde a lo que llamamos la marea astronómica, ¿sí? Tiene que ver con las fases de la Luna y es similar a lo que pasa con el mar, donde tenemos 6 horas que crece, 6 horas que baja. No es exactamente así, pero para simplificar, tenemos 2 pleamar y 2 bajamares por día. Esto es lo que llamamos la marea astronómica, que tiene que ver con la posición relativa entre la Tierra, la Luna y demás, y está tabulado, y uno podría saber cuál va a ser la altura de marea el 2 de febrero del 2038, y lo miran en una tabla y está. El problema es que esta marea se ve fuertemente modificada por lo que nosotros llamamos la marea meteorológica. Y la marea meteorológica son las modificaciones que causan los centros de altas y bajas presiones, que generan lo que son sudestadas,
pamperos, vientos norte sostenidos que generan grandes bajantes. Entonces, todo lo que tiene que ver con datos meteorológicos para el modelo son muy importantes. Entonces se instalaron 3 estaciones meteorológicas, una en cada toma de agua y otra en la planta Berazategui. Acá lo vemos en la toma Palermo, en la toma Bernal. Esas 2 están en el agua, digamos, están arriba de lo que son las tomas de agua. Y la tercera en cuestión en la planta Berazategui. Ahí podemos ver la torre toma de la planta San Martín. De paso hacemos propaganda, ese es nuestro barco laboratorio Orión, que creo que la mayoría conoce porque ya tiene unos cuantos años de antigüedad. Y lo que se ve arriba de la toma es la estación meteorológica. Ahí vemos los datos que mide la estación meteorológica. La estación meteorológica se puede ver con datos online en la página de AISA. Si ustedes entran en la página de AISA pueden ver los datos online de las 3 estaciones meteorológicas y podemos ver también incluso un histórico de las últimas 24 horas. La realidad es que lo que nosotros hacemos para este tipo de trabajo es guardar un dato cada 15 minutos, ¿sí? Hoy tenemos de todas estas variables, velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad, presión, radiación solar, precipitaciones y nivel de río, hoy tenemos más de 10 años de historia de estos datos guardados con una frecuencia de 1 cada 15 minutos. O sea, hay una base de datos muy grande de las condiciones meteorológicas exactamente en el lugar donde nosotros necesitamos estudiarla porque es los puntos que nos interesan, nuestras tomas de agua. Ahí podemos ver la de arriba, la que se ve arriba también es la de planta San Martín y la que se ve abajo es la que está en el techo del edificio de la planta Berazategui, o sea, sobre la costa. Y esto es un poco un resumen, es un histograma de los datos de viento de un año, ¿sí? Donde lo que podemos ver aquí es la predominancia de... funcionó, buenísimo. La predominancia de lo que son vientos norte y noreste y por otro lado vientos del sudeste que también... predominan en correspondencia con las sudestadas, con valores que van entre 4 y 8 metros por segundo. Por supuesto que hay valores más altos en casos de fenómenos. El otro punto que habíamos comentado, el otro estudio, era saber si la columna de agua era toda igual, era toda homogénea. Esto es importante porque esto tiene que ver con qué tipo de modelo uso. Porque... voy a espolear el final, pero la columna de agua es totalmente homogénea. Al ser totalmente homogénea y el río de la Plata ser un río de muy baja profundidad, el modelo utilizado es un modelo en 2 dimensiones. No hace falta utilizar un modelo en tercera dimensión, que son bastante más complejos, ¿no? Entonces, lo que se ve ahí en las curvas, estas curvas que se ven acá, ¿sí? Es la profundidad, como ven ahí, 1, 2, 3, 4 metros, y las distintas variables como son temperatura, turbiedad, salinidad, conductividad, que como se ve están, digamos, son perfectamente homogéneas, tienen el mismo valor. Este es un dato importante para... Y este tipo de estudios son estudios que llevan bastante trabajo, porque piensen que son, más allá que se hicieron 10 campañas, esto es, se define un punto en el medio del río, ¿sí? Capaz que a 10 kilómetros de la costa, y durante 24 horas, una vez por hora hay que hacer la medición en todas las profundidades. O sea, tiene un trabajo bastante... Se hicieron 10 campañas en distintos lugares asociados con zonas cercanas a la descarga de Riachuelo, zonas cercanas a la descarga de Berazategui, a la toma de Bernal, etcétera. Un poco el corazón de los datos que calibran un modelo son las corrientes, las velocidades de las corrientes y las direcciones de las corrientes. Lo que vemos ahí son las ubicaciones en las cuales se instalaron los equipos que miden esto, que miden velocidad y dirección de corriente.
La número 5 está más o menos en correspondencia con el volcamiento con el emisario del Riachuelo. La número 6 con Berazategui y la 3 con la toma de la planta Bernal. Fíjense ustedes que nosotros tenemos la toma de la planta en el medio de los dos emisarios, por eso es tan importante el estudio en detalle, ¿sí?, de la evolución de la calidad en su conjunto. El caso de, bueno, el punto 2 en el medio del río, esto un poco configura. Ahí están, no tiene importancia, pero ahí están las ubicaciones. Fíjense en la profundidad, es lo que les decía. Playa Honda, 2,5 metros, 3,5 metros, 5. Algunos de estos equipos, además de medir dirección y velocidad de corriente, miden turbiedad, miden altura de ola, que también es importante para un modelo conocer altura y frecuencia de la ola, conductividad. Bueno, como dijimos, estos equipos permiten medir estos valores. Ahí tenemos cómo son los equipos. Van instalados en el fondo del río, se ubica un lugar en el río, se los instala en el fondo y funcionan por efecto Doppler y miden la velocidad en las distintas capas. Como se ve acá en la figura del medio, hay distintas celdas, miden la velocidad en 2 dimensiones, en las 2 direcciones en cada una de las celdas y luego promedian y sacan velocidad de fondo, velocidad media y velocidad de superficie. Y eso, para verlo, ahí tenemos una pequeña animación donde, si ven allá arriba, el gráfico, esto es un mes de datos reales, 2009 dice ahí, es la marea. El puntito rojo que sube y que baja es la onda de marea. 2 máximas y 2 mínimas por día. Y por supuesto, en cada ubicación de los ADCP van a ver las velocidades en dirección y en intensidad de la de fondo, la media y la superior, que como ven son similares y no tienen demasiadas diferencias. Y lo que se ve en blanco acá es el viento, esto que quedó acá en el medio. Ahí, eso es velocidad de dirección del viento. Esto que estamos todos acá es, bueno, es un mes de corrida, digamos, pero es un poco para entender qué datos me está dando esto. Si vemos los histogramas, nos damos cuenta que la mayor parte del tiempo las direcciones coinciden con el eje del río, ¿no? Acá lo estamos viendo. Cuando Marcela después nos hable del emisario, seguramente que nos va a decir que el emisario tiene una dirección y que la última parte del emisario, donde está la zona de los difusores, cambia de dirección, tiene un pequeño cambio de dirección, como lo vemos ahí en la figura del emisario, el de arriba, que es el del Riachuelo. Bueno, justamente ese cambio de dirección está hecho para que la zona de difusores, la mejor forma de que funcione un difusor, una línea de difusores, y que sea perpendicular a la corriente. Exactamente por este estudio que estamos viendo acá. Bueno, esto es lo que decíamos recién. Del lado de acá ven lo que es la dirección principal de la corriente, del otro lado lo que sería la secundaria. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La corriente va para allá y después se da vuelta y va para allá. No hay movimientos laterales. Y la última de los ensayos que se hicieron fueron los derivadores drifter o derivadores, que estos ensayos lo que pretenden hacer es seguir el movimiento de una partícula. Yo tengo una partícula de agua que ahora está en este lugar, ¿sí? Yo quiero saber esa partícula dónde va a estar dentro de 2 horas o dónde va a estar mañana a las 8:30 de la mañana. Bueno, eso el modelo me lo va a decir. Un modelo matemático del río me lo va a decir. Pero para que el modelo me lo diga, primero yo tengo que calibrar el modelo, le tengo que dar los datos. Entonces, este tipo de ensayos sirven para eso. Como ven ustedes ahí, es una especie de vela. Imagínense una vela, pero que va totalmente sumergida. El azul que vemos ahí. ¿Para qué va sumergida? Para que no quede nada en superficie, prácticamente nada, y no tenga efecto el viento. Entonces, realmente esa vela va a seguir
a esa partícula de agua y me va a mostrar, me va a representar la trayectoria de esa partícula por lo menos durante 12 horas. Esa vela además tiene, son algunos de los modelos que utilizamos aquí, tiene además un estanco y dentro de ese estanco hay un GPS que a su vez es un GPS que es un VHF, o sea, es un transmisor que a su vez tiene un GPS que va guardando la trayectoria. Entonces lo que se hace es, se sueltan 10 de estos equipos en distintos puntos y se los sigue durante por lo menos 12 horas. Para poder seguirlos, porque imagínense que en el medio del río yo dejo uno acá, otro dentro de 1 kilómetro, otro dentro de 2 kilómetros, después de 2 horas no lo van a ver más. La forma de poder seguirlos es justamente el GPS transmite la posición al barco y el barco puede ir siguiéndolos y los puede recoger cuando se termina el operativo. Una pequeña anécdota acá, cuando comenzamos con todas estas campañas, tuvimos que comprar los ADCP, bueno, todo esto formó parte del proceso que hicimos con la gente del banco, y cuando fuimos a averiguar el precio de los drifter, la verdad que los drifter eran bastante caros, y lo que nosotros vimos es que era una vela, un GPS, que se compra acá, digamos, un estanco para que no se moje el GPS, con lo cual, a ver si voy para atrás, ahí. Esto que son 2 modelos, digamos, que son los que en definitiva se utilizaron, los 10 equipos que utilizamos son made in Talleres Varela. Para los que conocen AISA, Talleres Varela son nuestros talleres que arreglan las bombas y hacen, digamos, muchos trabajos en todo lo que es fundición y demás, que fabricaron el esqueleto, es algo realmente sencillo, fabricaron el esqueleto de las velas, luego armamos las velas, luego diseñamos los estancos y compramos los GPS y los pusimos arriba. El costo de este operativo, de cada equipo, fue el 15% de lo que salían los equipos importados. Es una anécdota, pero bueno, vale la pena conocerla. Bueno, entonces, aquí podemos ver una animación otra vez. Allá tenemos la corriente y el nivel, ¿sí? Y acá tenemos, si ahí largamos 7, 8 equipos, y fíjense cómo se van moviendo con la corriente cuando va bajando el río. Ahí llegó al mínimo y ahora va a empezar a subir el río y el equipo empieza a retroceder. ¿Sí? Lo mismo tenemos la flecha blanca, mide y muestra la dirección del viento, y los equipos, la otra prueba que se hizo con los drifter es largar equipos de superficie y equipos de fondo. Equipo de superficie significa que la vela esté a 1 metro de profundidad, equipo de fondo que la vela esté a 3 o 4 metros de profundidad. Como ven ahí, los rojos son de superficie y los azules son equipos que se largaron de fondo. Bueno, con todos estos datos, perdón, se pudo construir, ¿me servís un poquito de agua, por favor? Se pudo construir el modelo. El modelo abarca todo el Río de la Plata, como veíamos hoy. Si lo vemos en la figura de la izquierda, es un modelo global que abarca, cuando hoy veíamos la foto, esa hermosa foto satelital del Río de la Plata, todo lo que se vea color de río más o menos es lo que abarca el modelo global, ¿sí? Que es un modelo que tiene una grilla. Cuando hablamos de modelo de grilla, imagínenlo como el píxel, o sea, el tamaño más chiquito del dato. La grilla es del orden del kilómetro, o sea, es una grilla grande, y dentro de ese modelo hay un modelo anidado que toma condiciones de borde del modelo grande, o sea, toma los datos que le da el otro modelo y hace un estudio mucho más específico porque es la zona donde yo tengo que hacer el estudio, donde la grilla está en el orden de los 100 metros, o sea, ya estoy trabajando en espacios mucho más reducidos. Este modelo se construyó, se utilizó la herramienta Delft 3D para la construcción del modelo, pero se lo trabajó en 2D por lo que habíamos comentado antes, por las características del lugar a estudiar.
Ahí vemos una animación del modelo, eso es la velocidad de la corriente, y los colores y el tamaño de las flechas es la magnitud de la corriente en la medida en que va avanzando. Eso es un mes, bueno, ahí dice agosto del 2009, son los datos reales medidos cada 15 minutos de agosto del 2009, metidos en el modelo, y el modelo, por supuesto, me va a representar lo que está pasando en todo el río. No quiero perder tiempo, no voy a esperar, pero si esperáramos que llegara al pico ese alto de allá arriba, eso es una sudestada. Ese pico de ahí, ¿ven un pico alto ahí? Que llega a un valor de más de 2 metros. Eso es una sudestada, ¿sí? Cuando lleguen ahí verían que el color de la flecha se hace mucho más larga con un color bastante más importante. Es lo que nos pasa cuando tenemos un efecto de sudestada. Entonces, finalmente con todo esto y con el modelo construido y calibrado, y este ya lo vimos, vamos a pasar más rápido, entonces empezó a trabajar directamente en las distintas opciones que podíamos analizar para el riachuelo, tanto ubicaciones como longitudes de emisario. Acá tenemos distintas ubicaciones, tanto para lo que es el emisario Riachuelo como para el emisario Berazategui, y distintas longitudes de zona de difusión. En definitiva, quedó una combinación de 12 configuraciones que se estudiaron y se pasaron justamente por estos modelos para poder verificar cuál era la más adecuada. Entonces, en Berazategui se estudió una ubicación, pero con tres longitudes de difusores distintos, 1000, 2000 y 3000. Y bueno, y en Riachuelo se estudiaron distintas ubicaciones, más que nada fíjense que, bueno, acá no están dibujados los canales, pero, a ver, creo que en la que viene, acá está. Esto es una carta náutica, esta es la carta náutica del puerto del Río de la Plata, y como ven ahí, las 3 ubicaciones que se estudiaron, que se analizaron, están pasando los canales de navegación. Esto es justamente para asegurar, ¿sí?, que más allá del tratamiento y de la zona que se está haciendo el volcamiento, estemos del otro lado de los canales, que son una especie de barrera hidráulica, con respecto a la torre toma de Bernal. Bueno, de esas tres, luego se terminó definiendo, hubo la más adecuada, pero bueno, se estudiaron longitudes de casi 14 kilómetros y medio, 12 kilómetros, 16 kilómetros, 15 kilómetros, con lo que es el conducto y lo que es la difusión. Acá pueden ver lo que es el conducto, y lo que yo hablaba de la curva, lo que yo hablaba de la parte de los difusores que está con un ángulo distinto al conducto, justamente para que quede perpendicular a lo que es la corriente. Para poder terminar de definir las longitudes de difusión, se tomó un criterio, como criterio, que la dilución inicial, es decir, la dilución en el propio Raisen, en el momento que está saliendo, sea como mínimo 20 en 1 al 90% del tiempo. Este es un criterio de diseño, digamos. A partir de ese criterio de diseño, ahí estaban las distintas configuraciones, es que, si ustedes ven, se terminó definiendo una longitud de zona de difusión para el riachuelo de 1.400 metros y de 2.300 metros en el caso de la planta Berazategui. Otra de las, luego de definido la zona de difusión, hay que definir los difusores, cada cuánto hay que poner un difusor, qué cantidad de puertos lleva cada difusor. Para eso se utilizó otro modelo, que es el Biget, que permite simular los difusores. Eso es muy esquemáticamente, obviamente después van a ver difusores reales, seguramente en las presentaciones de la tarde y demás, pero ahí tenemos el difusor con las 6 salidas, que es lo que se terminó definiendo,
Y con esto se analizó el efecto chorro, que si esto funciona, ahí lo podemos ver, ¿sí? Ahí se está modelando. Fíjense ustedes cómo sale, y esto es en bajante, obviamente el río acá está en bajante, se dan cuenta que la corriente va para allá, y fíjense que a una distancia bastante cercana a lo que son los difusores, acá están puestos uno cada 50 metros, ya hay una uniformidad, tanto en la profundidad como en el ancho, ya hay una uniformidad de lo que es la calidad. Bueno, en todo estudio, en todo análisis, uno siempre debe verificar la sensibilidad de lo que está estudiando. O sea, la sensibilidad significa, si yo supongo que esto va a tener tal valor, si tiene un poco más o si tiene un poco menos, ¿qué pasa? Entonces, eso es un análisis de sensibilidad. Este es un análisis de sensibilidad justamente de velocidad de corriente y de incremento de caudal. ¿Qué pasa si un día la corriente es muy baja? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la calidad? ¿Qué va a pasar con los...? Entonces, ahí como están viendo 0,11, 0,21 y 0,40 son incrementos de velocidades en la corriente del río. Y abajo podemos ver 21, 25 y 33, es el caudal que estamos modelando, que estamos volcando en ese momento. Esto se estudió para todas las configuraciones también, al igual que... Y se terminó definiendo, ¿sí?, cada uno de los riser. Ahí podemos ver un esquema del riser, ahí podemos ver... Bueno, la foto esa no es de lo... Piensen que esto es del 2008, cuando todavía no había nada, digamos, pero no la foto, pero sí el esquema. Cada riser tiene... 6 puertos de salida, esos puertos de salida tienen entre sí, están a 60 grados uno del otro y tiene una inclinación de 10 grados, justamente para favorecer la mezcla lo más rápido posible. Y ahí podemos ver tanto para Berazategui como para el Riachuelo, el diámetro interno de cada puerto, el diámetro de los riser, cantidad de puertos por riser, cantidad de riser, distancia entre riser, se definieron 50 metros. Ustedes van a ver que probablemente cuando Marcela después nos cuente la obra va a haber algunos números que no van a ser exactamente iguales. Por ejemplo, acá esto es a nivel proyecto, esto es a nivel del estudio, después es un proyecto. Acá se definió que hay que poner un riser cada 50 metros, la realidad son 47 metros, creo. Hay uno cada 47 metros. O sea, después, pero cuando se hace el proyecto de detalle, esto se ajusta, ¿sí? Pero bueno, en líneas generales, estos son los números que se definieron. Y en definitiva, y para terminar un poco, qué es lo que se hace con el modelo. Hoy, el ingeniero Guevara hoy nos planteaba los distintos usos, ¿sí?, que uno tiene que mirar cuando se hace el análisis tanto del Riachuelo como demás, ha hablado del uso 4 y demás. En este caso particular, el primer estudio, el primer análisis se hizo para lo que es el uso 3, que es uso recreativo sin contacto directo, es decir, navegación, remar, andar en una tabla de windsurf, es un uso que sería el uso que se le podría dar. Pensemos que esta zona está a 11 kilómetros de la costa, ¿no?, a 7 kilómetros de la costa. Y lo que se fija es, en este caso, por ejemplo, este uso tiene un valor de 20.000 coliformes cada 100 mililitros, no superar ese valor más del 10% del tiempo, es decir, cumplir ese valor el 90% del tiempo. Y lo que ven ahí es un resumen de todo un año de los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los valores. O sea, si estamos hablando del color verde oscuro, para hacerlo fácil que se entienda, el color verde oscuro significa que es más chico que eso el 90% del tiempo, ¿sí? ¿Se entiende? El 10 y así se va. Esta simulación que estamos viendo es para Escherichia coli, pero se hicieron para todos los parámetros. Ahí están para las 12 combinaciones de longitudes y ubicaciones de los emisarios.
Bueno, acá vemos, por ejemplo, otro de los parámetros, fósforo, nitrato, oxígeno disuelto, DBO, digamos, donde todos cumplen con el uso 3 establecido. Podéis encontrar alguna pequeña diferencia porque esto es el uso 3 que existía en aquel tiempo, pero por ejemplo, para dar un ejemplo, estamos tan por debajo en todos los casos que, digamos, incluso los que se pusieron más estrictos se cumplen por mucho. Y básicamente, para terminar, acá les muestro, esta es la modelación de Escherichia coli, ¿sí? Con estas concentraciones de líquido. Volvemos, allá arriba tenemos la marea, esto está estudiado todo un mes, estas modelaciones se hicieron para datos de más de un año, acá estamos viendo un mes, y eso es lo que se ve coloreado es lo que está por arriba del valor de los 20.000. O sea, es la zona de exclusión para todo uso. Esto se hizo con una tasa de decaimiento bacteriano de entre 5 y 24 horas y una concentración de Escherichia coli de 10 a la 7. Hay que tener en cuenta que estos valores son bastante conservadores. ¿Por qué? Porque acá se previeron dos cosas. Primero, se tomó la calidad de Berazategui. Berazategui en el 2008 no tenía planta de tratamiento, es decir, que esta calidad es sin la planta de pretratamiento, que si bien sabemos que la planta de pretratamiento no está prevista para bajar la bacteriología, cuando el efluente pasa por una planta de tratamiento hay una cierta mejora, digamos, por todo lo que son sólidos y son flotantes que se sacan y que van acompañados, por supuesto, de carga bacteriológica. Y por otro lado, por el valor de T90. El T90, por ahí para los que no están en tema, es el tiempo que demanda el decaimiento del 90% de las bacterias. Es decir, yo vuelco, ¿en cuánto tiempo se muere el 90% de los bichitos? Sencillo. Entonces, eso se mide en horas. Entonces, nosotros hicimos varios ensayos de T90 y ¿cómo se hacían esos ensayos? Se largaba un drifter, las velas estas que vimos, ¿sí? Se las seguía con un barco y una vez por hora se tomaba una muestra, una vez por hora y se mandaba al laboratorio. Entonces uno va viendo cómo va decayendo y saca cuál es el valor de T90. Los valores de T90 que obtuvimos en los ensayos que se hicieron estaban entre 4 y 6 horas. El consultor, cuando se hizo todo este estudio, se contrató un consultor internacional, Philip Robert, que es un consultor también de confianza del equipo técnico del Banco Mundial, y que a nosotros también nos daba confianza que viniera, digamos, un consultor internacional. Y basándose también un poco en la bibliografía y en la historia, prefirió ser un poco más conservador y tomar una tasa variable de 5 a 24 horas. ¿Sí? Pero las medidas son bastante más bajas. Con lo cual, lo que nosotros estimamos, yo estoy seguro, que los valores van a ser todavía bastante mejores que lo que estamos viendo acá. Lo que se puede ver acá, y para todos los parámetros, es que la zona es una zona acotada, que no se afecta, o sea, fuera de eso, el río no se entera que nosotros estamos realizando este volcamiento. Por supuesto, no hay ninguna posibilidad de que llegue a la toma, menos a lo que es las playas y demás. Y para cerrar y para finalizar, y para volver al tema de disposición, lo que hay que tener claro es que este tipo de tratamiento es un tratamiento que se hace en 3 etapas. La primera etapa es la planta de pretratamiento. Esa planta de pretratamiento está en tierra, uno la ve y tiene un objetivo. El objetivo es poder eliminar todo lo que el río no sabe eliminar. Todo lo que son los sólidos y lo que son los flotantes y demás, el río no tiene capacidad de eliminarlos. Si salen, los sólidos se van a sedimentar en algún lugar, los flotantes los vamos a estar viendo, el río no tiene capacidad de eliminar eso. Y se deja una segunda y una tercera etapa de tratamiento.
La primera etapa es la planta. La segunda etapa de tratamiento se produce en el transporte, durante el emisario y en el momento en que se está, y los difusores, digamos. Esa es la segunda etapa de tratamiento. Y la tercera etapa de tratamiento, justamente, se hace en esa zona que ustedes ven ahí, que está pintada de color azul, ¿sí? Y que no es una zona fija, como ustedes ven, de acuerdo a qué esté haciendo el río, es una zona que, digamos, es dinámica. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que esa zona esté acotada, ¿sí? Si uno pudiera, yo siempre digo lo mismo, si uno pudiera, debería de alambrar el río, porque el río, en ese pedazo, es parte de la planta. Este es el concepto, a ver, esto no es hubo muchas discusiones en su momento para los que defienden plata de tratamiento secundario y demás. Esto no es un invento argentino, esto se hace en el mundo. El Banco Mundial, los equipos técnicos cuando vinieron, concluyeron que es la mejor solución para un cuerpo de agua como el Río de la Plata. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería explicar, espero no haberlos aburrido por lo extenso y les agradezco. La disertación del director de la Dirección Técnica y Desarrollo Tecnológico de AISA, el ingeniero Alejandro Barrio. Muchas gracias por sus palabras.